Muy buenas tardes. A nombre de MRCI Magic y Legal Cloud, les damos la más cordial bienvenida a este cuarto módulo del Diplomado en Actualización y Planeación Inteligente API 2024, impartiendo el tema Deducciones e Ingeniería Fiscal. Hoy nos acompaña el doctor Rafael Lima Fosado. Doctor Rafael Lima Fosado, licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México y contador público, egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Instituto Politécnico Nacional, IPN. Doctor en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Cuenta con un doctorado honoris causa por la Universidad Ejecutiva del Estado de México. Es catedrático de la Maestría en Impuestos y Finanzas en diversas universidades de todo el país. Ha sido reconocido como uno de los principales asesores en comercio exterior de México en 2021 y como uno de los fiscalistas más destacados de México. Es socio de la firma AIE, Corporativo de Negocios SC, y el Instituto Fiscal Empresarial. Bienvenido. Recibámoslo con un cálido aplauso. El tema, como lo dividí, porque me parece que así debe de ser, es en el fundamento legal. Vamos a ver las tesis y jurisprudencias. Esto no se puede entender si no vemos la vinculación con las normas de información financiera. Entonces vamos a tener que estar vinculando definitivamente. Después vamos a encontrar la materialidad, que ya tuvieron a dos expertas, he visto que la han tenido con mucho cariño, alumnas, ¿verdad? Y mi mayor reconocimiento, muy destacadas, obviamente. Entonces, sé que esa parte están en muy buenas manos. Simplemente no abundaré mucho, pero daré mi punto de vista. Tenemos que ver los BEPS. Ustedes saben que hoy por hoy los BEPS, ¿verdad? Que es esta parte de la erosión de la base y la transferencia de utilidades, es uno de los criterios que se está utilizando. Entonces, aparte de tener nuestro derecho interno, tenemos las reglas OCDE y entonces tenemos que ver los BEPS. Y hay dos BEPS en particular que son aplicables a esta materia. Después veremos los criterios de fiscalización. Obviamente, los criterios no vinculativos, no es que los vamos a ver, sino vamos a platicarlos. Y vamos a ver un poquito el tema del plan maestro y la fiscalización que vamos a tener. Y terminaremos con un tema de cómo veo yo la reestructura de negocio y cómo podríamos aplicar un poco de ingeniería. Ahí voy a necesitar participación de ustedes, obviamente, para que podamos tener una parte dinámica. ¿Ok? Bueno, dicho esto y que este es el contenido que vamos a ver, empezamos. Bueno, a ver. Imagínense, conocí a Oaxaca hace 20 años. No sé si ustedes saben, los que no han escuchado esto, lo van a escuchar por primera vez, pero ya mucha gente que me conoce de muchos años va a ser repetitivo. Pero acuérdense que mi gentilicio es un chilango yucateco, ¿verdad? Mi vida me la he pasado entre el Distrito Federal, Oaxaca y Yucatán. Y a lo largo de todos esos años me ha tocado revisar como auditor, como contador, como fiscalista, y entonces es que llego a este resumen que nos va a servir de base para irnos al desglose detallado. ¿Ok? Bueno, obviamente sabemos que las deducciones son opcionales, ¿verdad? Ese es como nuestro primer tip. Los ingresos son obligatorios, pero las deducciones son opcionales. Primer tema que tenemos que tener claro, si las quieres aplicar. Después sabemos por este tema que pasó de la fiscalización, y para poder decir esto necesito forzosamente entrar al tema del impuesto mínimo. No se les olvide que todos los países miembros del GATT o de la Organización Mundial de Comercio, de la OMC, tienen que tener impuesto mínimo alterno. Entonces, recuerden ustedes que este tema del comercio internacional va de la mano con el fiscal. Si usted me dice, ¿qué fue primero? O sea, el huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? ¿El TLC o los convenios para evitar la doble tributación? Veríamos que es exactamente lo mismo. Van de la mano. Yo no puedo tener un tratado de libre comercio y no tener un convenio para evitar la doble tributación.
¿Por qué? Porque lo que trato es de estandarizar legislaciones. O sea, a ver, ¿por qué somos miembros de la OCDE? Obviamente, por Carlos Salinas de Gortari, por un capricho de Estados Unidos y por ser dentro de las 20 economías. Estamos dentro del G20. Entonces, el ser parte de esos grupos trae responsabilidades y obviamente compromisos. Entonces, uno de nuestros compromisos es acatar la legislación que es vigente. Por eso es que vemos BEPS, por eso es que vemos ahorita GLOBE, por eso es que tenemos Pilar 1 y Pilar 2. No es que queramos, ni siquiera es legislación a lo mejor de derecho positivo que tengamos en una ley, pero lo tenemos forzosamente que seguir. ¿Por qué tenemos las reglas de la UIF? Pues porque somos parte de este grupo, ¿ok? Entonces, al tomar esos compromisos, lo que vamos haciendo es que si no tenemos legislación mexicana que lo regule, vamos a tener legislación internacional. Ejemplo, ahorita les hablé de Pilar 1 y Pilar 2. No sé si alguien ya ha escuchado esos términos, Pilar 1 y Pilar 2. Si no, señores, a estudiar, ¿verdad? Porque tenemos que saber de GLOBE. ¿Qué es el GLOBE? El impuesto mínimo internacional que México tomó y que nosotros en México le llamamos RECICO. No, el RECICO no es mexicano. Si no lo saben, no es mexicano, al grito de guerra. No es de la 4T. ¿Ya? No, salió justamente como es la versión mexicana del GLOBE. Ajá. Entonces seguimos con esas reglas. Entonces, ¿por qué menciono esto? Y les dije que era el antecedente, porque siempre hemos tenido que tener un impuesto mínimo alterno. El primer impuesto mínimo alterno es el impuesto al activo de las empresas. Así empezó la historia. Si ustedes van a buscar en las leyes el origen del impuesto al activo de las empresas, es cuando México entró al GATT. Después, obviamente, empezamos con dimes y diretes, los colegios, los empresarios, que no me gusta, que no sé qué, y se quitó. Pero cuando se quita, inmediatamente tiene que surgir uno nuevo. Y ahora se llamó YETU, ¿se acuerdan? Que originalmente era CETU y después se cambió a YETU. Impuesto empresarial a tasa única. ¿Ok? A ver, ¿qué quiero decir? Que no podemos perder. ¿Sí me sigue? No podemos perder. Y si perdemos, ¿qué pasa? Por lo menos hay un impuesto, ¿qué? Mínimo que cumplir. Porque si no, viene un tema de comercio. ¿Qué pasa si muchas empresas están pagando impuestos y otras no pagan? Pagan cero. ¿Qué pasa? En el mercado, ¿qué pasaría? Hay una ¿qué? Distorsión de mercado, ¿están de acuerdo? O sea, hay una práctica ¿qué? Desleal de comercio. ¿Se fijan? Ese es el origen de todo este rollo. Hay una práctica desleal de comercio. Entonces, para igualar las tablas es que hay un impuesto genérico, un impuesto general, y si no, por lo menos va a haber un mínimo que tienes que pagar. Si usted se acuerda del impuesto al activo, se pagaba el impuesto de la renta o el impuesto al activo. ¿Se acuerda, maestro? El que era mayor, ¿se acuerdan? Y cuando vino el YETU, ¿se acuerdan cómo era el YETU? Decían en aquel momento, se pagaba solamente el copete. ¿Están de acuerdo? Se calculaban los dos, se pagaba renta, y si el YETU era ligeramente mayor, nada más la diferencia, el copete, era lo que se pagaba. ¿Ok? Desapareció. Obviamente, el empresario y toda la gente dijo, no le entendemos, la mecánica es un poco rara, es inconstitucional. Hubo por ahí quien se aventó la jugada de que era un impuesto neutro, ¿verdad? O sea, yo dije, ya es medio inclusivo, ¿no? Porque era neutro. Entonces, no, es impuesto sobre la renta. Siempre hemos hablado de impuesto sobre la renta. Bueno, ¿cuál es? Y van a decir, a ver, Rafael, ahorita, ¿qué? ¿Cuál es el mínimo ahorita? Pues tenemos una variable del mínimo. ¿Cuál es? Los no deducibles de los ingresos exentos. Surge el artículo, el famosísimo, fracción, ¿qué? 31 del artículo 28 de los no deducibles, ¿se acuerdan? Y entonces ahí surge y nace esta situación, esta división de, ahí salió esto de el estructural y no estructural. Si usted recuerda y empieza a ver las tesis de la deducibilidad o no deducibilidad,
lo que nos dice el Poder Judicial es que vas a tener que identificar tus deducciones si son estructurales o si son no estructurales. En español, ¿cuáles son las estructurales? Las que van directamente relacionado con la actividad de la empresa, con lo que le llamamos sustancia económica. Y los no estructurales son aquellos que por mandato de ley van a ser deducibles. Ejemplo, donativos. A ver, ¿es necesario donar? No, es por humanidad, ¿están de acuerdo? Por una razón social. Pero en realidad mi negocio puede funcionar sin donar, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿no es qué? No es estructural. Oye, un estímulo que salió, un decreto. Sí, me puede ayudar, pero no es sustancial. A ver, y aquí viene la máxima que necesito que tengan muy claro. Negocio que no deja para pagar impuesto, no es negocio. ¿Estamos de acuerdo? Esa es nuestra primera gran regla de este asunto. Si no lo entendemos así, estamos en otro canal. Entonces, necesito que estemos muy claritos. Las deducciones van a ir en relación a la actividad, la sustancia económica de cualquier negocio. Y es ahí donde ahorita viene la gran pelea de la autoridad con la dichosa materialidad y existencia y bla, bla. Bueno, esto surge porque cuando Peña Nieto entra como presidente, y repito una vez más, acuérdense que somos miembros de la OCDE, pide un diagnóstico y dice, México, ¿cuál es tu problema fiscal? Tú como país, tú dime, hazte una autocrítica y dime cuál es tu problema fiscal. Y México sacó dos grandes problemas fiscales. Uno, los EFOS, EDOS, las operaciones apócrifas, ese es su principal problema. Y dos, la outsourcing. Desde ese momento, estamos hablando por ahí de 2012, o sea, entre 2010 y 2012 que surge esto, es cuando esas operaciones están heridas de muerte. ¿Por qué? Porque México se compromete a subsanar. Y ahí empezamos, repito. Entonces, cuando México dice, a ver, mi problema, a ver, ¿cuál es el negocio del outsourcing? Los ingresos exentos. Ok, entonces, ¿cómo le hago para mitigar eso? ¿Cómo le hago? Pues entonces, haz que los ingresos exentos no sean ¿qué? Deducibles. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces es como México reporta ese efecto como el impuesto mínimo alterno. ¿Me sigue? Hoy el impuesto mínimo alterno se llama no deducibilidad de los ingresos exentos. ¿Qué hubiese pasado si en el pretendido de los amparos que se promovieron se hubiera ganado? ¿Qué hubiera pasado si la Corte dice, sí tiene razón el contribuyente? ¿Sabes qué? Esos gastos que son exentos, sí son deducibles. Ok. En ese momento, al otro día, el legislador, ¿qué? Iba a sacar un impuesto mínimo alterno. No lo ha sacado porque está este. Cuando se quite, tiene que sacarlo inmediato. Porque si no, ¿qué va a pasar? Nos van a meter, ¿qué? Estudios de dumping de la Organización Mundial de Comercio. Es en automático. Hoy no lo hacen porque, repito, México dijo, ese es mi mínimo alterno. ¿Cuándo? Y ahorita estamos en un problema, porque si efectivamente ya no es deducible, y efectivamente, por ejemplo, con el reciclo me vale gorro la deducción, porque ya es una deducción a una tasa estimada, entonces a lo mejor lo que va a seguir, lo que va a ser mi mínimo alterno va a ser ¿qué? El reciclo. ¿Sí me sigue? O una alternativa sobre ingresos. Entonces, abusados con ese tema. Pero repito, entonces surge esta necesidad. Entonces, ¿sí me van siguiendo? ¿Sí me van siguiendo? El gasto se dividió en estructural y no estructural. Necesito que en su cabeza, por favor, empiecen a estar teniendo esta estructura. ¿Por qué? Porque necesito que vayan pensando en todos los gastos de su negociación
Y entonces ustedes vayan diciendo, ok, de mi catálogo de cuentas, de los gastos que voy haciendo, cuáles son estructurales y cuáles son no estructurales. Eso es lo primero. Desde ahí empieza la gran defensa. Si es estructural, hay materialidad. ¿Están de acuerdo? Hay material. No me voy a meter porque, repito, ya aquí seguramente ya les dieron toda una cátedra y no me voy a meter en problemas, ¿verdad? Hay que saber no meterse en problemas.